traído un tema que me ha venido tocando el corazón y se llama Sí, mira arriba. Sí, mira arriba. Ese nombre lo tomé ahí rápidamente y lo quiero predicar antes que de pronto alguna serie o alguna película lo tome para ellos. Entonces quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de Mateo, Mateo 24. Amor, me presta la... Mateo 24. Hay dos textos que son paralelos. Uno es Mateo 24 y otro es Lucas 21, ¿sí? Que son señales antes del fin. Son paralelos. La gran diferencia es que Mateo tiene un enfoque hacia los judíos, ¿cierto? Entonces, cuando se escribe Mateo, Mateo lo está escribiendo a un público judío. Y Lucas tiene un enfoque a un público más gentil, pero es gentil más, ¿cómo lo podemos llamar? De la parte un poco más intelectual, ya que Lucas le escribe a Teófilo. Si usted empieza leyendo el libro al principio, en el capítulo 1, versículo 1, le escribe a excelentísimo Teófilo, que dentro de las representaciones que tiene Teófilo era que era una especie como de algo de un rector de universidad, algo parecido, ¿cierto? Entonces esa es la diferencia. ¿Por qué le hablo de los dos? Porque en algún momento vamos a tomar de los dos pasajes, tanto de Mateo con su público judío y tanto de Lucas con su público gentil, ¿ok? Entonces, para que lo tenga así presente, vamos a leer un poco. Versículo 3 dice: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señales habrán de tu venida y del fin de los siglos. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Mirad, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oirás de guerra y rumores de guerra. Mirad nuevamente que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muy bien, dejemos hasta ahí. Padre, te damos gracias por cada persona que de alguna u otra manera se acerca a ti. Te pido que este culto, aunque hará parte de la lista de muchos cultos que asistiremos, no sea simplemente un culto más, sino que haya algo en nuestro corazón, transformación, advertencia, cambio, temor a Dios, crecimiento espiritual, una palabra de direccionamiento para tiempos también difíciles de entender a veces, Señor. Y que tu sabiduría esté en medio de nosotros, tu espíritu para ayudarnos. Santifica nuestra mente, nuestro corazón, darnos sabiduría e inteligencia espiritual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Había una playa y el mar entraba en una curva y era hermosísimo. Pero empezaron a haber unos incidentes en esa playa y la gente empezó a dejar de ir a esa playa a pesar de que era muy hermosa. Y el problema era que la playa, el mar estaba allí por encima, se veía quieto, pero en esa curva había unas corrientes que no se veían. Entonces la gente cuando entraba a ese lugar de la playa y se hundía un poco, se encontraba con esas corrientes y los asustaba mucho, y algunos estuvieron a punto de ahogarse. Había un hombre, un salvavidas muy famoso, entonces lo contrataron para trabajar en esa playa y le iban a pagar muy bien. Después de unos meses que se dieron cuenta que no había ningún incidente, lo llamaron y le preguntaron: ¿cómo ha hecho usted para hacer que a pesar de la situación la gente siga viniendo a la playa, esté viniendo más gente, que se bañen en ese lugar
que estén tranquilos y que disfruten. Entonces él dijo, sencillo, yo les mostré qué señales tiene el mar y qué situaciones podían llegar a vivir y cómo vivirlas para que disfrutaran la playa. Entonces, antes que la gente se meta, yo les doy una charla, ¿sí? Les enseño cómo afrontar la situación y que realmente no es tan peligroso o no es peligroso, sino que es algo más que se puede disfrutar si se hace bien. Amén. Jesús es como ese hombre salvavidas que nos advierte de los últimos tiempos. No para que nos asustemos, al contrario, para que disfrutemos los que podamos vivir en los últimos tiempos, disfrutemos los últimos tiempos como las personas han disfrutado toda etapa de la vida del ser humano. Entonces, cuando empecemos a ver ciertas situaciones, no nos asustemos, no entremos en pánico, sino al contrario, estemos tranquilos y podamos saber que a pesar de, Dios sigue teniendo el control y que Dios nos dejó cosas y nos advirtió para que siguiéramos viviendo de una manera tranquila. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el Señor. Entonces, le estaba diciendo que Mateo les escribe a los judíos, pero aquí empieza a hablar de los discípulos en el versículo que hablamos en el 3. Y todo parte de una pregunta, ¿cierto? Una pregunta que hacen los discípulos. Quiero que usted sepa que lo primero que le responde Jesús a los discípulos, ¿qué es? Mirad. Mirad. Ante la pregunta ¿cómo va a ser el final de las cosas? La respuesta ¿cuál es? Mirad. Así que la gran meollo del asunto, lo que Dios quiere que nosotros hagamos, es que miremos, que observemos las cosas. ¿Sí se da cuenta? Es lo primero que dice el texto en el versículo 4, ¿cierto? Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad. Lo primero que dijo Jesús fue, mirad, ¿cierto? Eso significa que hay personas que no quieren mirar o que no pueden mirar. Eso significa también que hay personas que están mirando bien, porque ¿qué dice? Mirad, que nadie os engañe. O sea que hay personas que están mirando de manera engañosa. Entonces vamos a hablar por lo menos de 3 tipos de personas: los que no están mirando, los últimos tiempos, los que están mirando de manera engañosa, y los que están mirando con las gafas de Jesús. Amén. Entonces, si algo quiere el Señor es que miremos. La iglesia no puede ignorar. Algunas personas dicen, ¿por qué se predica de esto? ¿Por qué algunos pastores predican de eso? No, la mayoría no tienden a predicar de estos temas. A mí me gusta predicar y veo la necesidad de predicar de estos temas, pero muchos no piensan en estos temas o no ven la necesidad, pero la voluntad del Señor es que miremos. ¿Listo? También quiero empezar diciéndole que no es un evento, son 2 eventos que están en el versículo 3. Mire la pregunta: y estando ellos sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciéndonos, dinos, ¿qué es lo primero? ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de los tiempos? ¿Sí ve? Entonces, ¿qué están esperando? Van a suceder unas cosas que son ¿qué? Su venida y el fin de los tiempos. ¿El mundo qué está esperando? ¿O de qué se habla a veces en el mundo? Del fin de los tiempos, pero no se habla de la venida. ¿Sí? Pero si usted ve, la venida precede el fin de los tiempos. Y eso es algo que nos debe quedar claro. La venida precede el fin. Imagínense un fin sin venida. Fatal, ¿no? Entonces, si hablamos del fin de los tiempos sin la venida, es fatal, es trágico. Pero como estamos mirando hoy bien, estamos mirando las señales que vienen de arriba, tenemos que saber que lo que nos hace que esto sea chévere es que el fin viene acompañado de la venida, o la venida viene acompañada del fin. ¿Cuántos dicen amén?
Entonces, en la primera parte o el primer punto que quiero tomar, que es no mirar, los que no miran, podemos observar que pocos se preocupan por mirar. Ellos le dicen en el versículo 3 a Jesús: dinos, dinos. ¿Sí? Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Cuántas personas se han acercado a usted y le han preguntado: dinos? Ahora que estaba en mi pueblo, estaba preguntando a un viejo amigo conocido. Él no era cristiano y yo siempre le hablaba del Señor, o algunas veces le hablaba del Señor. Y es un hombre, ya tiene su edad, tiene su economía y todo, pero esta vez lo llamé y cuando estaba hablando con él me pareció interesante porque me hizo una pregunta parecida a los de los discípulos a Jesús. Y él me preguntó del rapto. Le estoy hablando de alguien que no ha ido a una iglesia cristiana. Me preguntó del rapto. Me preguntó de los escogidos y me dijo: yo quiero ser uno de los escogidos. Tremendo. ¿Sí? ¿Cuántas personas se han preocupado por preguntar de esto? Muy pocas. Las personas prefieren no mirar. Entonces, un asunto importante es que usted tiene que decirle: sí, mirar. Yo debo mirar. 3 cosas por lo menos ellos querían mirar. 1, definitivamente ellos creían que había un fin. Entonces, algo que el mundo en general, la mayoría de las personas no quieren creer es que hay un fin. Pero eso es ilógico. Así, mire, el mundo ha creído que esto siempre ha estado y que siempre estará, para negar la existencia de Dios, de que se creó y que tendrá un fin. Pero dígame algo en la vida que no haya sido creado, que no se vaya a acabar. ¿Cierto? Todo tiene un fin. Lo enseña las leyes físicas, lo enseña la termodinámica, lo enseña la Biblia. Dice que hay un alfa y un omega, que es Jesús, que inició todo y va a terminar todo. Lo enseña la lógica, pero es algo que nosotros a veces ni siquiera queremos pensar, atrevernos a pensar. ¿Por qué? Porque no es fácil pensar en un fin, ¿cierto? Es como si yo le dijera: ¿por qué no piensa hoy en el fin de su vida? Pues no, uno no quiere pensar en el día que va a morir, pero hay que pensar en que uno va a morir. Claro, y ponerse a cuentas con Dios, ¿cierto? Hay que pensar que uno va a morir y que tiene que ponerse a cuentas con el Señor. Amén. Así también nos toca pensar que va a haber un fin de las cosas. Va a haber un fin de las cosas. Eso es lógico. Y ahora, si ya pensamos que va a haber un fin, debemos que pensar cuándo será ese fin. Y lo siguiente es: ¿qué nos va a mostrar el tiempo cuando llegue ese fin? O las señales de ese fin. Pues el Señor pensó en todo eso. El Señor sabía que había un fin, pensó cuándo iba a ser ese fin y pensó dejar unas señales para ese fin. Si usted tiene, qué sé yo, una moto, un carro, una casa, una moto, pongamos, si usted empieza a ver que la moto ya tiene cierto tiempo y la moto empieza a fallarle, ¿cierto? Ya la está llevando al taller cada 8 días, le arregla una cosa, le funciona, se le molesta otra. ¿Usted qué empieza a pensar? Esta moto me está dando unas señales de que está llegando a su fin. Si usted vive en una casa y esa casa, ahí vivió su bisabuela, su abuela, mejor dicho, y usted empieza a ver que ya tiene grietas, que la cañería está ya funcionando mal, ¿cierto? Que pasa un carro y la casa tiembla. Usted empieza a decir: esta casa
ya está llegando a un fin. Entonces, el mundo también va mostrando cosas, van diciendo, hombre, estamos llegando a un fin, a un fin. Deme un momento acá. Perdón ahí por los problemas técnicos. Entonces Jesús pensó en eso y nos dijo que había unas cosas. Entonces sí hay cosas que nos están señalando, nos están mostrando. Alguien puede ignorar, no, la moto estamos fallando, no, pero yo la quiero mucho. O tomo una solución. Es igual, si nosotros, el mundo está viendo que hay cosas que están pasando que son particulares a los otros momentos de la historia. Y tienen que decir, hombre, sí, algo está pasando ya. ¿Sí? No significa un mundo que fue creado para durar muchísimo tiempo, no se va a acabar de un día para otro. ¿Sí? Pero va a ir mostrando cosas que van diciendo, wow, vienen tiempos finales. Eso es normal. Pero entonces tendemos a ignorar. Hay algo que es la ignorancia involuntaria. La ignorancia involuntaria es una incapacidad física o espiritual de ignorar. Mateo 15:14 dice, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Y el ciego guía, y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Es decir, este texto nos está hablando que hay una ignorancia espiritual. Y eso le llama la Biblia ciegos espirituales. O sea, no pueden ver el mundo espiritual. Amén. Entonces hay una ceguera espiritual, una ignorancia voluntaria, pero también hay una ignorancia voluntaria, ¿cierto? Hay gente que quiere ignorar voluntariamente. Bueno, quiero retroceder un poquito. Parte de la ignorancia involuntaria a veces también es provocada por otros. A veces hay ignorancia involuntaria por nosotros, pero hay otros también que quieren que ignoremos cosas, ¿cierto? Hay una frase que se la quiero regalar, dice, el conejo se desaparece entreteniéndolos con la varita. ¿Cierto? Entonces, la manera de desaparecer el conejo es moviendo la vara para que veamos la vara y no el conejo. Entonces, una manera de que hace el mundo y Satanás para que nosotros ignoremos es entreteniéndonos con otras cosas. Y el mundo de hoy está tan entretenido que le es fácil ignorar lo que está a su alrededor. A mí me pasa a veces, yo me pongo a hacer algo y mi esposa me habla y yo sé que me habló, pero no sé qué me dijo. ¿Cierto? Y ella me dice, amor, pero yo te dije esto. Y dije, yo no sé que me hablaste, pero estaba tan metido en lo que estaba haciendo. Sí, por ejemplo, a veces estoy leyendo algo en el computador, entonces no le pongo atención a lo que está diciendo y me lo tiene que decir 2 o 3 veces. A veces nosotros estamos tan entretenidos, y esta es una de las cosas de los últimos tiempos, la gente está tan entretenida que no quiere observar la realidad. Está tan metida en la fantasía que no quiere observar la realidad. Y el entretenimiento, que en su inicio fue creado para ser parte de la vida, se está volviendo el centro de la vida. Y a veces dejamos de discernir lo que es real a lo que es fantasía. Y la gente espera vivir cosas en el mundo real que está viviendo en el mundo virtual. Entonces a veces no hay una diferencia entre una relación virtual y una relación personal. Y la gente hoy en día no tiene pocos amigos personales y tiene cientos de amigos, algunos miles de amigos virtuales.
Tremendo. Entonces, eso nos está impidiendo ver y nos está haciendo ignorantes de la realidad que nos está sucediendo. Pero también hay una ignorancia voluntaria. Esa ignorancia voluntaria muchas veces está estimulada por el temor. O sea, una persona, por ejemplo, que detecta que tiene alguna enfermedad y puede ser terminal, a veces tratan de ignorarla porque puede sentir temor. Hay muchas personas, por ejemplo, un ejemplo simple es lo que está pasando con el COVID. ¿Cuántas personas quieren ignorar que el COVID existe? Ay, no le pongan cuidado a eso, eso no existe. ¿Se ha escuchado eso? Y se le puede morir el tío, hasta la mamá, y ya empieza a decir, ¿será que sí existe? Porque murió mi mamá de COVID. Hay gente que es así, ¿cierto? Y hay una parte de todavía la población que dice, pero todo lo que ha pasado, todas las pruebas, la contundencia de las cosas. Y así estamos viendo que hay un mundo que está cayendo moralmente. Estamos viendo que la familia está cayendo, un mundo donde la familia se está debilitando, donde los principios y los valores se están debilitando y no queremos poner atención. Queremos ignorar voluntariamente. Pero el Señor nos siguió dejando señales. Entonces el primer grupo es de los que no quieren mirar. El segundo grupo es los que miran engañosamente. Y es lo que dice el versículo 4. Dice, respondió Jesús y le dijo, mirad que nadie os engañe. Que nadie os engañe. El primer engaño es el engaño del falso cristianismo. Versículo 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, ¿cuál va a ser de las primeras cosas o de las cosas muy sobresalientes de los últimos tiempos? El crecimiento del falso cristianismo. Sí, entonces hay gente que dice, hombre, ¿por qué hay tantas iglesias? Hay iglesias raras, iglesias que uno ve y se inventan cosas, y eso no debería ser así. No, sí debería ser así, porque Jesús lo dijo que iba a ser así. Lo raro fuera que no estuviese pasando, pero no lo dijo, ¿cierto? Entonces, si vemos el crecimiento de un falso cristianismo, es que antes se decía, no, eso no es una iglesia cristiana. Hoy se dice, sí, sí es una iglesia cristiana, pero tiene cosas raras. ¿Sí? Entonces se está creciendo el falso cristianismo, y las falsas doctrinas de hoy están más relacionadas a cosas emocionales que a cosas intelectuales. Es decir, la falsa doctrina de hace tiempo era la Trinidad. Si usted cree en la Trinidad, usted no, hoy es, usted siente eso, usted no siente. Está más relacionado con cosas intangibles, emocionales, inestables, ideas raras acerca de que cómo pensamos de ciertos temas como la homosexualidad, el aborto. Entonces soy cristiano, pero soy pro aborto, pero voy a la iglesia. Así, este es el tipo de cristianismo, y es increíble que muchos van a tratar de decir que era la opinión de Cristo, y creo que eso se acerca mucho a creer que uno es Cristo. Pensar que Jesús va a opinar como yo opino es creer que yo tengo la capacidad de ser un Cristo. Y si algo debemos de hacer los predicadores responsables y bíblicos, es callar a lo máximo nuestra opinión y permitir que Cristo opine por medio de la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vimos que esa era de las cosas que más iban a engañar a la gente, porque la gente en estos tiempos no lee Biblia. En los tiempos que es más fácil leer la Biblia, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hoy el alfabetismo es muy bajo, ¿cierto? La mayoría de las personas en el mundo saben leer y escribir, ¿sí o no? Y hoy donde hay más alfabetismo bíblico. Hoy, cuando ni siquiera usted tiene que comprar una Biblia, usted la compra porque quiere, pero usted la puede bajar gratis por el celular. Y es cuando menos se lee la Biblia. Y podría hablar de esto, de este tema,
¿cierto? Y hay cosas chistosas como algo que pasó real de la viejita que se le perdieron las gafas, no sé si la escuchado alguna vez. Pastor va donde una mujer y la viejita, hermano, ¿usted está leyendo la Biblia? Y dijo, no, pastor, se me perdieron las gafas. ¿Y cuánto hace? Como 3 meses que no se me perdieron las gafas y no puedo leer la Biblia por eso. Entonces el pastor le dijo, bueno, entonces yo se la voy a leer. ¿Dónde está? Allá está la Biblia. Y cuando el pastor abrió la Biblia, las gafas estaban dentro de la Biblia. Se la habían perdido la gafa. No las iba a encontrar porque como nunca cogía la Biblia. Cosas como esas son las de hoy, ¿cierto? Un versículo que me parece que eso es un versículo. Yo lo leí alguna vez, ¿cierto? Cuando antes los cristianos leían la Biblia era algo común. Nosotros hacíamos guerra bíblica, memorización bíblica. Entonces, sí, cuando yo crecí en el Evangelio era así. Uno pasaba al frente, decía 10 versículos de memoria. Bueno, una competencia el que diga más versículos de memoria. Uno decía 15, otros 20. Y eso era normal en la iglesia, ¿cierto? Hoy en día a veces se dicen cosas y no se sabe bien si está en la Biblia o no, ¿cierto? Y yo hay gente que le dice, eso no está en la Biblia. Sí, pastores, me parece que eso sí. No, eso no está en la Biblia, son cuentos. No están en la Biblia. Bueno, hermanos, entonces estamos en ese tiempo donde es fácil creer a falsos cristos porque no escuchamos el verdadero. No escuchamos al verdadero, pues es fácil creerle al falso. También nos habla el texto de que habrán conflictos sociopolíticos, versículo 6, y dice, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, ¿cierto? ¿Eso no está pasando ahora? ¿Usted no ve que está creciendo los conflictos sociopolíticos? ¿Y qué dice la gente? Esos son los gobernantes. Pero ¿será que hay un gobernante que nos guste a todos? No. En una sociedad que cada vez somos más independientes, donde la verdad se ha vuelto una mentira, donde la mentira se ha vuelto una verdad, donde la gente quiere creer cada uno una cosa diferente, donde los principios no son iguales, donde las cosas se han vuelto relativas, no va a haber alguien que gobierne para todos, porque cada uno pensará como bien le convenga, y si lo que el otro dice no le conviene, pues simplemente querrá que no esté en el poder. Estamos viendo que en los países están habiendo revueltas. La gente cada vez está más disgustada. Que la corrupción es el primer motivo por el cual muchos gobernantes quieren estar en el poder, porque es una oportunidad de enriquecerse rápidamente, tomar su parte, donde los que hacen las cosas bien no son admirados, ¿cierto? Porque la mayoría que hacen las cosas bien profesan una fe, profesan principios que los mismos que quieren que hagan las cosas bien rechazan. Entonces es un mundo lleno de locura y de confusión, que se va a ver estos conflictos también, y también vamos a ver desequilibrio en la naturaleza. O sea, un mundo que está entrando en decadencia, pues va a tener desequilibrio natural. Y hay varios tipos de desequilibrios ahí. Aparece en versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares, ¿verdad? Dice así. Y la palabra pestes, que viene de loimos, el griego que aparece allí, dice que cualquier enfermedad infecciosa y mortífera. Lo que está diciendo aquí es que en los últimos tiempos lo que habrá cada vez más enfermedades infecciosas y mortíferas, como lo que nos está sucediendo hoy en día, que estamos viviendo una plaga mundial llamada COVID. Estamos peleando con un agente que no es visible
ante los ojos humanos, necesitaríamos ir más allá para poder verlo, y que es mortífero. ¿O no es así? Y eso es lo que dice la Biblia. Es increíble que ante el crecimiento de la tecnología seamos más débiles contra las enfermedades. Debería ser al contrario, ¿no? Ante el crecimiento tecnológico, estar más fuertes y más preparados contra una enfermedad. Ante el crecimiento del conocimiento, estar más preparados ante las crisis, pero es al contrario. También dice que habrá hambre. Es interesante esta palabra hambre, que también se parece a la primera, limo se llama esta, es específicamente escasez de alimentos. Escasez de alimentos. La escasez de alimentos ocurre por varias cosas. Uno de los motivos es que los alimentos cada vez se están haciendo más pequeños. Uno, ¿cierto? Y dos, los alimentos cada vez la población está creciendo y los alimentos cada vez son más pocos para el crecimiento de la población. Yo siempre pongo un ejemplo del sancocho de hace 20 años con el sancocho de hoy, ¿cierto? El sancocho de hace 20 años tenía 3 carnes, estaba lleno de revuelto. El sancocho de hoy ustedes se lo sirven y está lleno de agua, ¿cierto? Encuentra un pedacito de papa, encuentra un pedacito de yuca y un pedacito o 2 pedacitos de carne. Entonces vemos que hay falta realmente de alimentos. La población está creciendo, los alimentos no son lo mismo, los alimentos cada vez son menos naturales, son más procesados, son más artificiales. ¿Ok? Entonces necesitamos nosotros saber que eso estará pasando. Y por último, terremotos. Los terremotos es una manifestación física de un mundo que está entrando en un cambio, ¿cierto? Realmente nosotros conocemos una superficie de la tierra. Nosotros, la mayoría de lo que está dentro de la tierra son posiciones científicas, porque no se puede decir que se bajó hasta el centro de la tierra y se observó. Se ha observado, se ha leído por medio de impulsos electromagnéticos lo que hay dentro de la tierra, pero no se puede realmente conocer a ciencia cierta que hay dentro de la tierra. Amén. Así que nosotros necesitamos conocer que la tierra sí está llegando a un fin. Ahora, sabemos que va a haber un terremoto que va a estabilizar la tierra, que va a cambiar toda la topografía, que todavía no va a suceder, que va a suceder después de la venida de Cristo, el 5.º terremoto del libro de Apocalipsis. Y le invito a que esté los miércoles que estamos viendo Apocalipsis para que vea todo el resumen. Pero entonces, si usted dice, si este mundo está entrando en un fin, tenemos que saber que este mundo, ¿pero qué nos están diciendo? Es un cambio climático. Y aunque el hombre tiene que ver en gran parte con lo que está sucediendo, hermano, si quitáramos el hombre, ¿la tierra dejaría de destruirse? No. Si teóricamente quitáramos al ser humano de la tierra se acabaría en algún momento. Quizás se prolongue un poco más, sí, porque el hombre es destructivo, pero la tierra de todas maneras se destruiría, hermano. ¿Ok? Así que nosotros no estamos pensando en hacer una nave para irnos para Marte. Yo no sé si usted está pensando eso, y si esa es su doctrina o teología. Nosotros estamos pensando en un Cristo que viene antes de. Amén. Dale un aplauso al Señor. Y por último, quiero hablar del crecimiento del dolor. Dice el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Y se está planteando un mundo sin dolor, y la Biblia el planteamiento es que cada vez vamos a vivir con menos dolor,
Pero la realidad es que cada vez se está viviendo con más dolor. Con más dolor. El crecimiento de las visitas a los psicólogos está creciendo. Porque la gente cada vez se siente más inestable emocionalmente. A medida que está creciendo el dolor, también se está creciendo la incapacidad de vivir el dolor. Porque las personas no están creciendo en su carácter. Las personas que tienen un carácter formado tienen capacidad de resistir más el dolor que aquellas personas que no lo tienen. Los hijos que fueron criados bajo circunstancias de disciplina tienen más capacidad de soportar el dolor que aquellos que no lo han sido, que aquellos que fueron, se les dio todo, nunca les faltó, nunca se les reprendió, nunca se les educó. Pensarán que merecen el mundo y cualquier situación contraria les va a causar dolor y aflicción. En lo personal disfruto un buen almuerzo, pero cuando hay arroz y lentejas, también las disfruto porque cuando viví situaciones en mi vida, comía eso sin problema. Aquel que está acostumbrado a vivir una vida difícil y saber que estamos en un mundo caído, sabrá que el dolor hace parte de la vida. Y este texto nos dice que esto será solo el inicio de dolor. Amén. Así que no veamos las cosas como las están viendo el mundo. El mundo está creyendo que va a haber una nave que nos va a salvar, que vamos a poder desplazarnos hacia un lugar, que podemos salvar la tierra simplemente haciendo ciertos cambios, que no estoy diciendo que los hagamos, hagámoslos. Es necesario que no seamos tan destructivos, pero pongamos nuestra esperanza en el Señor Jesús. Y quiero terminar hablando de mirar correctamente. Lo primero que Jesús quiere que sepamos es que este no es el fin total. Dice Mateo 24:6 al final, pero aún no es el fin. O sea, usted está viendo, empezaremos a ver plagas, terremotos, situaciones cada vez diferentes, pero la Biblia dice que ese no es el fin. ¿Sí? ¿Me está haciendo entender? ¿Por qué no es el fin? Porque primero está la venida. Entonces usted no se asuste. Pastor, ¿va a venir el fin mañana? No. Primero es la venida. Si Cristo viniese hoy, ¿cuándo sería el fin del mundo? ¿Cuánto se demoraría? Por lo menos 1007 años. O sea, ¿está lejos el fin del mundo? Está muy lejos. Si Cristo viniese hoy, todavía faltarían más de 1000 años para que fuera o fuese bíblicamente el fin. ¿Eso a usted no le parece una buena noticia? Amén. Entonces usted ve las películas y se explotó el mundo. No, para que eso pase, que lo habla Pedro y que lo habla Apocalipsis también, faltarían todavía más de 1000 años. Entonces despreocupémonos, hermano, todavía no es el fin, pero sí es la cercanía a la venida de Cristo. ¿Y eso es motivo de angustia o de alegría? Si usted está mal con Cristo, de angustia. Si usted está bien con Cristo, de alegría. Lo otro que el Señor quiere es que no temamos, versículo 19, pero lo voy a leer, perdón, Lucas 21:19. Lucas 21:9 dice: y cuando oigáis de guerras y de seducciones, no os alarméis. ¿No qué? Alarméis. O sea, no sintamos miedo. O sea, lo que está pasando nos va a producir temor. No debería producirnos temor. ¿Sí o no? Sino producirnos advertencia. ¿Listo? Entonces mire cómo mirar correctamente. Mirar sin temor, mirar con alegría, saber que el fin todavía está lejos.
La presión del mundo hará que se conozca el evangelio. Lucas 21:12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas. Luego dice el versículo 14 y será el 13: y eso será ocasión para dar testimonio. Importante y mirar correctamente. La mejor manera de conocer el evangelio, o que el evangelio empiece a relucir, o el evangelio verdadero empiece a relucir, es bajo la presión de un mundo en crisis. Durante Roma, cuando usted ve la historia de Roma, cuando Roma cogió fuerza el evangelio, con la decadencia moral de Roma, el evangelio empezó a relucir porque los principios empezaron a funcionar en medio de. Y fueron perseguidos, pero es que nosotros queremos vivir así, pero los principios no nos dejan vivir así. Poner un ejemplo, la crisis que hay de la familia. ¿Quién va a ser aquellos que van a dar testimonio de buenas familias? Los que creemos en la familia como la creó Dios. Y nos convertiremos en modelos bíblicos de que realmente funcionan las cosas como Dios dijo. Amén. Así que estémonos para brillar cada día más. ¿Cuántos de ustedes les gusta predicar el evangelio? En la realidad muy poco, ¿cierto? ¿Y qué nos hará predicar según la Biblia? La presión. Nuestras propias familias nos van a presionar. Y la presión nos hará hablarles de Cristo, amados hermanos. Tremendo. Y lo más bonito de todo esto es que el Señor vendrá por la iglesia. Amén. Qué bueno es cuando uno le llega la fecha de un viaje que estaba esperando. Entonces, cuando vemos todas estas cosas decimos: wow, se va a cumplir que Cristo viene pronto. Amén. Así que, resumiendo todo esto, no nos dé miedo mirar, porque Dios tiene el control. Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia, Señor. Ponemos nuestra mirada en ti. Queremos ver las cosas que están sucediendo, no como algo fatal, sino como algo que tú nos advertiste desde antes que empezara a suceder, para que cuando sucedieran estuviéramos tranquilos. Señor, tú tienes el control. Tú tienes la verdad de las cosas. Tú dijiste que el mundo era redondo, Señor, desde los tiempos de Job. Hace como 4000 años tú ya nos habías dicho que el mundo era redondo. Antes que la ciencia lo dijese, cuando la ciencia decía que el mundo era plano, tú decías que era redondo, Señor. Lo afirmaba tu palabra. Tú nos enseñaste que el aire pesaba, Señor. Tu palabra siempre nos ha adelantado cosas. Y tú nos dices, Señor, que el fin de los tiempos, Señor, tú llevarás a tu iglesia, que tú tienes el control, que nos darás una nueva vida, Señor. Y yo creo en eso, Padre. Yo creo, Señor, que vienes pronto a esta tierra, Señor. Aquí está mi vida, y si usted quiere asegurar su corazón, haga una oración y dígale: Señor, perdóname, quiero ser tuyo. Y como aquel hombre me preguntó del rapto y me dijo: quiero ser un escogido, dígale al Señor: Señor, yo quiero ser un escogido. Quiero ser de aquellos que se van contigo, Señor. Quiero ser de aquellos que, Padre Celestial, serán quitados de esta tierra, Señor. En el nombre de Jesús. Perdona mis pecados, sé el Señor de mi vida. Te acepto como el Señor de mi vida. Hazme uno tuyo, Señor, hazme nacer de nuevo. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Gracias.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor.